Adelante, que el Señor le bendiga. Muy bien, hermano. Vamos buscando en la Biblia Hebreos 11, el versículo 21. Vamos a hablar de Jacob. Y Jacob se menciona aquí en Hebreos, en el capítulo 11, el capítulo de la fe, que habla de la fe que salva, la fe que vence la maldad. Y aquí en el versículo 21, muy brevemente, después de hablar mucho de Abraham, su abuelo, habla de la fe de Jacob. Y en el caso de Jacob, sabemos que es el otro nombre de Israel. Israel es el nombre que recibió Jacob más adelante en su vida. Pero dice brevemente, por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Estos ejemplos de los héroes de la fe comienzan en Génesis y corren en toda la Biblia, pero puesto que ya la Biblia introduce a Jacob aquí en Hebreos, en los últimos libros, como un ejemplo de la fe que Dios honra, yo creo que sería bueno examinar los otros ejemplos de la fe de Abraham y cómo se desarrolló. Sabemos que Abraham en Romanos capítulo 4 se menciona como el que fue justificado por la fe. Y en versículo 12 dice que somos sus hijos y andamos en las mismas pisadas de la fe de Abraham. Entonces hay mucha historia de Abraham en Génesis, pero también de Jacob. Entonces, volviendo a Génesis, buscando en capítulo 25, lo que notamos en la vida de Jacob es que Jacob al principio, aparentemente, aunque era hombre de fe, pero aparentemente faltaba algo, ¿verdad?, de la fe. Tenía que aprender mucho, su fe tenía que crecer y desarrollarse para llegar a ser, pues, el hombre de fe que encontramos en el fin de Génesis, cuando él, como ya muy anciano, al punto de morir, bendijo a los dos hijos de José, como menciona Hebreos 11. Ya ha pasado toda la vida, que comienza aquí en capítulo 25 y corre hasta capítulo 50. Y vemos los detalles, cómo su fe cambió y cómo creció y cómo se expresó. Porque tenemos que entender, en la fe de Jacob, aprendió el concepto de la justicia y de la santidad y comenzó con un deseo de buscar a Dios, de buscar la bendición de Dios. Aquí leyendo en el versículo 31 de cuando nacieron, se acuerda, era uno de dos hijos de Isaac, eran gemelos. ¿Okay? ¿Y quién nació primero? Fue Esaú. ¿Okay? Esaú nació primero y después Jacob, agarrando el calcañar de su hermano. Entonces le dieron el nombre Jacob, que significa el que suplanta, el que toma el lugar del otro. Pero ¿quién tenía el derecho de la primogenitura? El primero. Entonces, el primogénito fue, por naturaleza, Esaú. Pero Dios escogió el segundo. Y vamos a ver por qué. Dice, en el 27 crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto,
que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me servirá la primogenitura. Dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú su pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura tenía que ver no solamente en la herencia física de su padre, pero también en este contexto, la promesa que Dios dio a Abraham en Génesis 12 se repitió varias veces, en capítulo 15, capítulo 22, y después cuando nació Isaac, y entonces Dios también repitió esta promesa a Isaac. Una promesa no de su propio tiempo, pero dice que dijo a Abraham después de 430 años, tendría esta herencia de la tierra de Canaán, herencia de una descendencia como el polvo de la playa, o como las estrellas del cielo. Pero la promesa tercera fue, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta fue una promesa de bendición a todos. Entonces, ¿herencia de qué para él? Abraham no recibió nada de tierra, no recibió nada de descendencia que podía ver solamente Isaac, Ismael, pero la promesa fue para mucho después de su muerte, también para Isaac. Ahora llegamos a Jacob. Entonces, ¿qué tenía para querer? Ahora, el hombre profano, como vemos en Hebreos, nos dice que Esaú fue hombre profano y por eso Dios no aceptó a él, escogió a Jacob. La diferencia vamos a ver. Cuando Esaú meditó en su primogenitura y tenía hambre, ¿cuánto me vale? Nada. ¿Por qué me voy a morir? Tengo hambre. Es hombre físico. Y la gran mayoría de los hombres así son, muy físicos. Y son carnales y están pensando en sus apetitos, están hablando de lo que el cuerpo quiere, de sus ambiciones de esta vida, no de la vida venidera, no del plan de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra que llega hasta nosotros. Entonces, vendió con juramento su primogenitura. Ahora, vemos el día vino cuando su papá estaba al punto de morir. Estaba pensando que ya estaba ciego y no sabía que tendría tal vez otros 20 años más. Pero no importa. Estaba listo para pasar la herencia al hijo indicado por su primogenitura. Y habló con Esaú y le dijo en el capítulo 27 que él fuera y matar un venado para traerlo y guisarlo, porque su papá le encantaba el guiso de su hijo.
Pero tenemos a la madre, Rebeca, que también daba preferencia, que ella, no vamos a condenarla tanto. Yo sé que ella aconsejó a Jacob de engañar a su padre para él recibiera esta bendición de su padre. Y no es bueno mentir, no es bueno engañar, pero el punto de la historia es que ella y Jacob, ellos buscaban esta bendición de la primogenitura. Para él fue de mucho valor, algo para desear, algo para codiciar esta bendición. Entonces, aunque no hicieron bien en engañar y suplantar a su hermano de esta manera, y fue un desastre para la familia. Y una vida entera de guerra entre los descendientes de Esaú y pues la nación de Israel. Toda la historia del Antiguo Testamento habla de esta guerra entre los edomitas de Esaú y los israelitas de Jacob. Esto no fue bueno, pero el deseo de desear algo invisible es evidencia de fe. Y también de parte de Rebeca, de querer que la bendición pasara por el que quería la bendición, por su hijo Jacob. Entonces, vemos el proceso de engañar a su padre en versículo 19. Su madre le hizo el guiso, como el guiso de Esaú, aunque no era venado, era de cómo fue cabrito, algo así. Y cabrito es algo muy delicioso, ¿verdad? Pero lo preparó. A este punto, Isaac pues no podía, tal vez con la vejez, no podía distinguir tan fácilmente. Pero él reconoció la voz de Jacob, pero tenía el olor de la ropa de Esaú. Y fue peludo, ¿verdad? Peludo. En los brazos y todo. Tenía toda la forma de su hermano. Y así lo engañó. Y entonces, cuando llegó del campo, ya había bendecido a Jacob. Y Esaú aprendió de pues con juramento él había rechazado su primogenitura. Dice lo menos, la menospreció. Entonces, en este caso, y por juramento, rechazó este derecho. Entonces, ¿por qué ahora está enojado? Porque así son los hombres carnales. Así son los hombres profanos. No recibió la bendición de su padre y entonces, aunque juró, no aceptó su juramento. No estaba dispuesto a guardar su palabra porque así son los hombres. Son mentirosos. El hombre que no fue fiel a su palabra fue Esaú. Porque entonces él está muy enojado. Así son los hombres carnales. En vez de manso en decir, hice un error serio, ¿verdad? En vender mi primogenitura. Pero vemos entonces el principio. Jacob no comienza muy bien, aunque quería la bendición de Dios. Buscaba a Dios, aunque todavía faltaba mucho. Déjeme mencionar. Capítulo 1 de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, menciona el odio de los descendientes de Esaú y condena la nación de ellos por su odio a su hermano. Tenemos una profecía completa que se llama Abdías, que se dedica a esta misma condenación de Edom y la historia de
de odiar y menospreciar a su hermano, los descendientes de Jacob. De todos modos, llegamos hasta los días de Cristo. Acuérdense de cuando Jesús nació en Belén, que el rey Herodes, el Magno, el Grande, él mandó matar a los niños de Belén. ¿Y quién fue él? Descendiente de Esaú. Él no quiso dar, pues su reino, pensaba carnalmente, de que todo fuera como Esaú, como todo fuera carnal. Y pensó que el Mesías, Jesús, sería una amenaza en contra de él. Estaba dispuesto a matar a todos para no perder su poder, su dominio. Ok, capítulo 28. Llegamos a otro punto que indica algo del carácter de Jacob y también de Rebeca. Un poco antes, en capítulo 27, después de, pues están enfrentando la amenaza, dijo Esaú que iba a matar a Jacob al morir su padre. Entonces Rebeca quiso enviarle a Jacob a la tierra de su parentela, en Harán, pero también con el propósito de buscar una esposa de la casa de sus padres. Entonces dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces, ¿qué problema tenían? Ellas eran las esposas de Esaú. Eran carnales, eran mundanas, eran como cananitas, aunque todavía la iniquidad de los amorcitas no habían llegado a su colmo para Dios entregar la tierra a Abraham. Pero ya estaban, como ya hemos visto, Sodoma y Gomorra, y muchos de los cananitas tenían ya la fama de mucha maldad. Y Rebeca no estaba conforme a permitir que su hijo se casara con esta clase de mujer que Esaú había buscado. Adelante lo vio Esaú y dijo: pues, entiendo que mis padres no quieren mis esposas, yo voy a buscar otra esposa, y buscó una hija de Ismael, otro hijo de su abuelo. Y así se casó con ella. Pero ¿cómo es que Esaú no sabía que estas mujeres eran tan malas, que era una tristeza por su madre? Claro que sabía, pero a ella no importaba, estaba pensando carnalmente. Muy bien. El punto es que habrá consecuencias en la persona que escogimos para ser nuestra compañera por vida. Ya hemos visto en Génesis capítulo 6 que antes de los días de Noé, Dios vio que la tierra estaba muy mala, y Dios quiso destruir la tierra con un gran diluvio. Y dice, comienza el capítulo 6. Aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La implicación, hermanos, es que
los hombres hijos de Dios eran los hombres dedicados a buscar a Dios, descendientes de Set, que ya buscaban el favor de Dios. Pero los descendientes de Caín, ellos eran más carnales. Vemos el ejemplo en otro capítulo. La descendencia de Caín, muy carnales, muy rebeldes. Entonces las hijas de los hombres se casaron con los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque los hijos de Dios buscaron esposa conforme a los deseos carnales. Estaban atractivas carnalmente, bellas, pero ¿qué del corazón? ¿Qué de la vida? Entonces, el resultado fue una corrupción de la tierra. La maldad entonces hizo la tierra tan desagradable que Dios quiso destruir la tierra entera. Entonces, enviaron a Jacob al norte, a Harán, para buscar esposa. Otra indicación de la fe, del corazón, de la fidelidad de Jacob es que él aceptó el consejo de su madre. Aceptó el consejo de sus padres, Isaac y Rebeca. Obedeció, aceptó, pues, ¿qué sabía él de la belleza de las mujeres allá en el norte? Con los ojos podía ver la belleza de las cananitas. Ahora aceptó que iba a casarse con una persona, quién sabe qué clase de fea pudiera encontrar allá de la familia. Pero estaba dispuesto. ¿Cómo puede el hombre casarse con una mujer fea? Pero se puede hacerse feliz. ¿Y qué pasa cuando la bella, después de algunos años, sale fea? ¿Ya? ¿Puede tener vida buena? Pues claro que sí, depende del corazón. Pero esto es de hablar del valor de la fe, de buscar lo que es bueno de la voluntad de Dios. Entonces, en el camino, capítulo 28, tenemos un momento muy especial. Dios vio este principio de la nueva vida de Jacob. Hombre, pues todavía era el que suplanta, el hombre que había engañado a su hermano, engañado a su padre, pero vamos a ver, buscando a Dios. Entonces, en el versículo 10, en el camino, llegó hasta el lugar que adelante llegó a ser Betel, la casa de Dios, aunque no era en aquel entonces, pero nada más un lugar en donde él podía descansar. Y descansando, versículo 12, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, su padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. ¿No es esta cosa
no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Primero, la palabra luz en el hebreo es almendro. Entonces no es luz como en inglés o en español. Pero el concepto, lo que encontramos aquí es Dios le dio un sueño, una visión, una escalera al cielo. Tiene que ver con la bendición. Le prometió descendencia, le prometió otra vez como a Abraham, y también la tierra. Es que iba a otra tierra, ¿viste? Pero va a volver porque esta tierra será tuya. Está saliendo, pero tiene que regresar. No piense en establecerse en otro lugar. No piense en quedarse allá en Harán para escapar de la ira de Esaú. No, su destino está aquí. Debe de regresar. Pero, de todos modos, esta tierra será para tu descendencia. Además, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta bendición, la última, se refleja en Juan 1, en la plática entre Jesús y Felipe y su amigo Natanael. Y cuando Jesús lo identificó como hombre que no tenía engaño en su corazón, un hombre íntegro, entonces, ¿cómo es que me conoció? ¿No? Yo lo vi allá, debajo del árbol. Entonces, Natanael le confesó a Cristo como hijo, como Mesías, pero también hijo de Dios. Además, Jesús le dijo, verás, piensa que es algo, verás otra cosa mayor. Y dice, déjame llevar, estoy hablando sin leer el texto. Juan capítulo 1 dice, entonces, en el 49, Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, el Mesías. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Okay? ¿Quién es la escalera? Es Jesús. La escalera que vio Jacob fue una profecía que alcanzaba en los días de Cristo. Pero no le dijo nada de Cristo, nada más que ángeles dijo. Los ángeles son, ¿qué significa ángeles? Mensajeros, la palabra mensajeros. Del cielo hasta la tierra, de la tierra hasta el cielo. ¿Quién sería mediador entre Dios y los hombres? No sería el Hijo de Dios. Y como también Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. El Hijo de Dios. Primera Timoteo 2, 4. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesús. Entonces, en el contexto de serán benditas en ti toda la familia de la tierra, es promesa que se cumple en Cristo, promesa para nosotros. Y entonces es el honor que Dios paga a Jacob al comenzar su viaje a buscar esposa, pero también, ¿qué más logró allá? 11 de sus 12 hijos nacieron en Harán y volvió lleno, una casa llena de gente
que Dios le bendijo. Pero vemos otros ejemplos de la fe que tenía Jacob cuando estaba allá en Harán. Pero dice, Jacob llamó este lugar Betel. Y Betel llega a ser un lugar muy famoso y muy importante por los próximos 1000 años. 1400 años. Porque Moisés se pertenecía a los días de, pues déjame ver, años más, ¿verdad? Casi 2000 años después. Porque Salomón y David pertenecen a la tierra el tiempo de casi 1000 años antes de Cristo. 900 hasta 1000 años. Entonces, antes de él, tenemos el tiempo desde Moisés hasta Salomón, otros como ¿qué? 400 años. Y 400 años más hasta Abraham. Entonces, estamos casi 2000 años antes. Y en esta visión que tenemos aquí, está hablando de que Jacob, Israel, pues esto es adelante, y recibe el nombre cuando vuelve Israel. Pero aquí nada más dice, este lugar es el lugar de Dios, casa de Dios. Lamentablemente, cuando la nación se dividió en dos partes, Jeroboam puso un altar en Betel y también un becerro de oro. Fue un tropiezo para Israel. Pero antes siempre fue un lugar muy especial por lo que pasó aquí. Y dice Jacob que Jehová será mi Dios. Si anda conmigo, si me protege, si me provee, y lo hizo. Ok. Pues tenemos, ¿cuántos años? Ya hemos pasado el tiempo que tenemos. No, un poco más. Pues lo que tengo más, hermanos, 5 minutos, no, muy bien. En capítulos 29 al 32, observamos la fidelidad de Jacob en su trabajo, fidelidad a su suegro, fidelidad a la familia extranjera, un hombre que confiando en Dios, y Dios le bendijo a Labán, su suegro, por el trabajo de Jacob. Últimamente, entonces, Labán quería guardarle porque sabía que estaba prosperando por la fidelidad de Jacob y la bendición de Dios. Entonces, ofreció darle sueldo para su trabajo. Entonces, de este sueldo, Dios entonces enriqueció a Jacob. Y también le dio los hijos que tuvo cuando volvió. Volviendo en capítulo 32, tenemos otra evidencia de su fe cuando tenía mucho miedo de su hermano, porque Esaú ya hizo su juramento, iba a matar a Jacob. Ahora, volviendo, tendría que enfrentar su hermano. Y un hombre bien carnal, muy hombre, ¿verdad? Y tenía sus soldados, sus amigos, hombres, como 600 hombres que servían como de ejército. ¿Y qué ejército tenía Jacob? Nada. Tenía nada más sus hijos, que eran chiquitos, muy jóvenes, sus esposas, sus ganado, y tal vez los siervos que tenía. Pero tenía que enfrentar un hombre que quería matarlo. Entonces, llegando a la tierra, al otro lado del Jordán, entonces preparando para enfrentar a su hermano. Tenemos otra ocasión de la noche. Esta vez no fue un sueño, pero él luchó con un ángel. Pasó toda la noche luchando con este ángel. Y prevaleció con Dios en su deseo. ¿Qué quería Jacob? Quiso la bendición de Dios.
Hermanos, la definición, yo creo que la definición de la diferencia entre Jacob y Esaú era esto. Esaú fue hombre profano. Entonces, si Jacob no fue hombre profano, ¿qué fue? ¿Qué es el opuesto de profano? Santo. ¿Ok? ¿En qué sentido? Tenía sus faltas, sin duda. Faltaba mucho, pero el contraste entre lo profano y lo santo es que el santo busca agradar a Dios. Y es lo que buscó. Buscó la bendición de Dios. No es suficiente, hermanos, siempre andar en la justicia. Tenemos que amar a Dios. Es la diferencia. La justicia, sí, es la santidad que nos hace buscar la justicia. Y es justo querer ser santos, sin duda. Pero lo que significa santidad es la separación de qué? Del mundo, de los deseos carnales, separación de lo que Dios condena. ¿Por qué? Porque uno busca el favor de Dios. Es precisamente lo que tenemos en este momento cuando luchó Jacob con Dios y Dios le dio el nombre Israel. El que luchó con Dios y prevaleció y Dios le bendijo así. Lo que nos falta entonces es ¿qué más? Pues la bendición de los hijos de José, que también anticipa lo que Dios había prometido. Le dio el don de la profecía. Y entonces así terminamos la plática. Brevemente de la fe de Jacob. Hermano, gracias por su atención. Que Dios la bendiga.